Bueno, sabemos que en este preciso instante la noticia internacional está centrada en lo que ocurre en Indonesia, pero en los últimos días también hay implicancias de otra orden, como lo que ocurre en Corea del Norte respecto a este cohete que está pronosticado para el 2 y 16 de abril. Vamos a hablar de esta vez y a ver si alcanzamos a abordar otros temas. Ya nos acompaña Guillermo Holzman, él es analista político. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo decía en la introducción, sabemos que sin duda la noticia internacional está centrada en esta emergencia, en esta situación que se vive en estos momentos en Indonesia y que de alguna manera tenemos esta limitación a acceder a la información real, de saber cuáles son las consecuencias, las víctimas, etcétera, pero vamos a tener sin duda después doy un pequeño contexto. Acaban de publicar un Twitter donde se les pide a los turistas y pobladores de las zonas costeras de Patagon Beach en Filipinas que abandonen la costa lo antes posible. O sea, efectivamente hay un problema que esto puede traer, yo creo, no sé si el problema es político, pero sí relacionado con lo económico-político, ¿no? Sí, no, sin lugar a duda, un tsunami o un terremoto como el que ha afectado a Indonesia de la magnitud que es sobre 8 grados, 8.7 efectivamente, implica un impacto negativo en todo lo que es la productividad, la industria, las capacidades económicas y comerciales. Pone a prueba las autoridades este tipo de emergencias. Sí, no, sin duda, y también el sistema internacional, porque la idea de que llegue ayuda a la adecuada, por ejemplo, mira, temas tan simples como el hecho de si Chile manda ayuda a China, nosotros normalmente no tenemos empaquetado ayuda que vaya en el idioma que se habla en Indonesia. Y es un tema, claro, nosotros la mandamos en español, pero no toda la gente allá habla español, lo que nos pasó a nosotros en el terremoto acá en Chile, que nos llegaba mucha ayuda en muchas partes, pero en los idiomas originarios, y en el aeropuerto cuando llegaba esa ayuda no sabía cómo clasificarla, ni tampoco sabía leer dónde estaba la fecha de vencimiento, por ejemplo. Detalles tan pedestres como eso pasan a ser problemáticos, aparte de la emergencia que se vive para la gente, el temor y todo lo que nosotros ya conocemos que eso implica, y en un periodo que para el caso de los tsunamis por lo menos abarca 6 a 7 horas después de producido el terremoto, en términos de cómo se va a producir la ola y finalmente llegar a las costas. Y si es que ocurre también, bueno, Así por supuesto nosotros hemos estado toda la mañana muy atentos a lo que está ocurriendo en ese lugar. En cualquier instante, si tenemos nuevas imágenes, nuevos datos, los estamos también compartiendo, pero la atención ha estado centrada en Corea del Norte. Claro. Misil, no misil, cohete, no cohete. Corea del Norte, recordemos, es un país que se mantiene lejos de la globalización, no está inserto en ella, se sostiene por la cooperación de Rusia y China, y últimamente ha llegado a un acuerdo con Occidente y particularmente con Estados Unidos para poder frenar su desarrollo nuclear a cambio de alimentos. El nivel de pobreza y hambruna en Corea es bastante alto, es un régimen totalitario, y lo que ha anunciado para estos días es el lanzamiento de un cohete para colocar en órbita un satélite. ¿Cuál es el tema acá? Sí. Porque es un satélite, ni siquiera estamos hablando de otra cosa. Claro, pero puede ser un satélite medio espía, creen algunos. No, el tema es que si ellos tienen la capacidad de poder construir un cohete propio para colocar un satélite, quiere decir que en vez de satélite puede llevar una ojiva nuclear. Y el problema es que si le da a Corea del Norte una capacidad desconocida hasta ahora en términos de que podría lanzar un ataque nuclear transoceánico. O sea, ella no está pensando en Japón, que es normalmente el objetivo normal y natural de Corea, sino que está pensando en poder ir mucho más allá, ¿no es cierto?, del Océano Pacífico y poder llegar a la costa pacífica que está a otro lado, que adivine usted quién está, desde Australia pasando por Estados Unidos. Claro, pero hace algún tiempo atrás también hubo alguna especulación respecto a la situación, en este caso nuclear, que pudiera vivir Corea del Norte. Pero hay un cambio importante en Corea del Norte desde la muerte de su líder y quien hoy día lleva el control de la situación. No hay un cambio fundamental, hay un cambio de rostro, por supuesto. El nuevo líder tiene 30 años, hay una persona que en la práctica no se sabe si él tiene realmente el poder o el círculo de poder militar y ideológico del Partido Comunista efectivamente está detrás de él y son los que están manejando los hilos. Pero lo concreto es que tanto China como Rusia le han dado un soporte muy importante para que él aparezca como el que tiene el poder, pero sin embargo todas las planificaciones desde el punto de vista de desarrollo militar y particularmente nuclear no se han detenido, sino que han continuado, y lo único que ha hecho es abrirse a negociaciones para poder permitir que observadores de Naciones Unidas lleguen a Corea del Norte a cambio de la entrega de alimentos, que es justamente lo que hoy día está en juego. Si lanza este cohete, en definitiva implica de que tiene una capacidad tecnológica más allá de lo reconocido, que eventualmente este cohete podría llevar una ojiva nuclear, aunque se supone que Corea del Norte tiene 5 o 6 ojivas nucleares ya construidas a raíz de una serie de antecedentes de varios años a la fecha, y eso implica obviamente una amenaza que ha llevado a que Japón despliegue barcos de guerra con la idea de interceptar eventualmente a este cohete.
Ahora, claro, eso se tiene ya la claridad de que sería un cohete que lleva un satélite, pero donde no hay claridad, y vamos a cambiar radicalmente de tema, es qué pasa con Hugo Chávez. Porque la verdad es que con su salud se especula mucho, se sabe muy poco de palabras de él. ¿Vienen elecciones de por medio? Bueno, las elecciones en Venezuela son en octubre. Y todo indica de que Hugo Chávez quiere estar bien para octubre, o por lo menos quiere estar vivo, si queremos verlo en términos más bruscos. En la práctica, Hugo Chávez está sometido a una radioterapia, su enfermedad, la profundidad o la gravedad de ella no la conocemos, puesto que Hugo Chávez es el propio vocero de su enfermedad. Por consecuencia, no tenemos ningún parte médico al cual hace referencia. Lo decía ayer, yo sé que las segundas lecturas es parte de la interpretación, pero cuando él hace el llamado en la Semana Santa a clamar por su salud y pedir que le den más vida porque todavía tiene cosas que hacer, eso pudiera dejar entrever que tal vez la salud del presidente Chávez está un poco más deteriorada tal vez de lo que él oficialmente reconoce. Lo más probable que sí, todo indica por informaciones que se han filtrado desde Cuba, que se conoció en Miami, incluso en mismo Caracas, todo indica de que la salud del presidente Chávez no es de la mejor, que eventualmente le costaría llegar a octubre y que si logra pasar octubre en la práctica le quedaría además muy poco tiempo de vida. Esto está llevando a una incertidumbre en la práctica política, donde el chavismo como tal enfrenta la necesidad de poder establecer cómo se va a quedar fundado en lo que es Venezuela. De qué manera Chávez logra darle un sentido de mayor trascendencia a su ideología, a su propuesta, que involucra al ALBA, dicho sea de paso, a eso, esto es a Nicaragua, Ecuador, Bolivia, ¿no es cierto?, y Venezuela y Cuba, además de otros países caribeños, pero en la práctica es quién va a ser el sucesor. Hay una serie de especulaciones que va por el lado familiar. ¿El hermano o la hija? Si es el hermano, implica una división del Partido Socialista Bolivariano. Eso es un hecho. Es un hecho. Si es su hija, no tiene suficiente liderazgo personal como para poder... Es muy joven, además. Es muy joven, pero además no tiene el liderazgo para poder controlar la fuerza, las huestes que están alrededor de Hugo Chávez. Si es Nicolás Maduro, su señora, que poseen también un perfil político muy claro y muy probado, tanto a nivel de la Asamblea, digamos, venezolana, como a nivel ministerial, que en el caso de Nicolás Maduro, que es el canciller justamente, que ahora está en Quito y se dirige a la Cumbre de la América en Cartagena de Indias. En definitiva, nos deja una sola alternativa que sería la más viable como un efecto de transición. Si Hugo Chávez debe dejar el poder, ya sea porque no lo puede sostener o porque fallece en el intertanto, definitivamente todo hace indicar de que quien asumirá el poder va a ser una suerte de representante militar. ¿Quién va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la transición? El fundamento y argumento de esto tiene que ver con los cambios que Hugo Chávez ha hecho el último año en las cúpulas militares, buscando gente de la confianza, gente que sea capaz de controlar y tenga ascendencia sobre la estructura militar y que además controle las milicias populares que Venezuela tiene. Eso llama la atención, como que está preparando el terreno hace un rato ya. Sí, digamos, lo está preparando, y mal que mal a nivel internacional y regional está la percepción de que Hugo Chávez no tiene para mucho tiempo más, llámese mucho tiempo, entre 1 y 2 años más. Ya, de todas maneras no nos queda mucho tiempo para seguir hablando, pero va a ser importante la intervención que él pueda hacer, en este caso en Cartagena de Indias. Ya se ha confirmado que al menos va a estar algunas horas. Sí, va a estar al menos un día, a contrario de Obama, que va a estar 48 horas. Cartagena de Indias se va a transformar en un foro fundamental en términos de seguridad, en términos de la legalización o no de las drogas, y en términos básicamente de desarrollo social. Pero lo que más que se espera son los diálogos bilaterales entre los presidentes, donde recordemos, Rafael Correa no va a esta cumbre para solidarizar con la exclusión de Raúl Castro de Cuba. De todas maneras, gracias Guillermo por acompañarnos este día tan informativo y noticioso, también en el plano internacional. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien. Gracias igual.